Se nota cuando nuestro pollo se ve, se huele, se siente y cuando se prueba. Lo seguimos poniendo porque las cosas se deben notar. Hace como nosotros, que llevamos más de 50 años llevándole frescura y tranquilidad a los hogares ticos. También decimos, Pipasa, es tan bueno que se nota. Venga a la feria más exclusiva del sector inmobiliario, Expo Casa y Decoración. Los proyectos inmobiliarios más reconocidos, las mejores opciones de financiamiento y las últimas tendencias en decoración. Del 24 al 27 de septiembre en Parque Viva. En Cargill tenemos un propósito: nutrir al mundo de manera segura, responsable y sostenible. América Latina es el corazón de nuestro crecimiento. Con la expansión a Cargill Food, iniciamos un nuevo capítulo lleno de oportunidades. Un portafolio diverso y completo que reúne lo mejor de la alimentación: proteínas, aceites, harinas, almidones, productos a base de tomate y más. La integración de nuestros negocios significa más que expansión. Es la unión de capacidades, experiencias y talento para estar más fuertes y mejor preparados. Hoy, nuestra huella se extiende a lo largo de 9 países de Latinoamérica, consolidando el liderazgo de Cargill Food en cada región. Así, construimos un sistema alimentario más resiliente, conectado a las personas con la nutrición que necesitan y los alimentos que aman. Trabajamos cada día para crecer, innovar y escuchar a nuestros consumidores, clientes y comunidades. Porque en Cargill Food Latinoamérica, el futuro se construye juntos. Hola, comer es algo sumamente natural. Lo necesitamos hacer absolutamente todos los días y también es algo que nos da placer. Sin embargo, hay muchas cosas que debemos hacer de cierta forma para respetar que esa comida nos nutra. Y eso nos referimos con inocuidad alimentaria, que es una frase que tal vez nos pueda parecer técnica, pero que encierra lo que realmente nosotros como personas, desde que vamos a comprar los alimentos, debemos hacer para proteger nuestra salud y de las personas que están alrededor. Por eso mismo estoy aquí con otras 3 personas que tienen todos especialidades muy diferentes, pero que nos van a apoyar para recorrer entre nosotros la importancia de cuidar lo que comemos desde antes de prepararlo y cómo podemos hacer para conservarlo y que realmente esa nutrición sea total y evitar intoxicaciones. Para ello están conmigo 4 personas. Una de ellas es Catalina Castro Alpiza, superintendente de calidad de inocuidad de las 4 plantas del complejo de operaciones de la corporación Pipasa Cargill. Fabiola Jiménez Rodríguez, quien es representante del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, y el chef Jorge Durán González, que es el director académico de Amura Centro Culinario. Agradecemos a Cargill, a la Cámara de Porcicultores, a Amura Centro Culinario por hacer posible este espacio y al Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos y a la Universidad de Costa Rica por estar con nosotros. Bueno, tenemos que comenzar por explicarle a las personas, porque aquí estamos personas muy distintas que manejan inocuidad alimentaria desde campos muy diferentes, pero que entre todos pues vamos a lograr armar esto para quienes nos están viendo. Entonces, comencemos definiendo cada uno de ustedes qué es la inocuidad alimentaria. Si quiere, comenzamos por doña Catalina, que la tengo aquí al frente. Claro. Siempre que hablamos de inocuidad en la planta y para trabajar con nuestros asociados, en Cargill reforzamos el tema de no enfermar, que el alimento no enferme, porque no tiene contaminantes ni físicos, ni químicos, ni biológicos. Y que yo pueda tener la confianza de que lo que se produjo llegó a mi mesa y lo voy a comer con tranquilidad. Entonces, para mí, inocuidad es no enfermar. En la misma línea, inocuidad nos da la idea de un alimento seguro, un alimento que se puede consumir y que no va a darle un problema a la salud de la persona que está comiendo, ¿verdad? El alimento nos tiene que dar salud, no quitarnos la salud. Así es. Sí, por supuesto, cuando hablamos de inocuidad es garantizar todas estas buenas prácticas a la hora desde un chef, ¿verdad? Un cocinero que estamos trabajando directamente con el producto, ¿verdad? Que viene ya con estos estándares o calidades, ¿verdad? Para preservar esa sanidad, el producirlo e inclusive no únicamente velar por la parte
de higiene o de manipulación, sino también la preservación nutricional, ¿verdad? Para garantizar dentro de esa propuesta gastronómica que todos estos factores pues tengan ese valor agregado. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias, que sé que pueden ser muchas, de cuando un alimento pierde esa inocuidad y que podrían ocasionarnos? Ahora comencemos respondiendo al revés. Bueno, consecuencias desde de intoxicaciones, desde malestares, ¿verdad? E inclusive para aquellas personas también que cuentan con alguna condición en específico, ¿verdad? De salud o alergias, ¿verdad? Es tratar, por ejemplo, a la hora que trabajamos un producto, que no haya contaminación cruzada, garantizar también los espacios. Ahora mencionábamos que las cocinas son laboratorios, ¿verdad? Y por tanto tenemos que garantizar la inocuidad no solo del proceso de ejecución, sino también de los espacios, ¿verdad? Para prevenir todo este tipo de situaciones que se puedan presentar. Las consecuencias son muy variadas, en realidad, desde un mal rato de un día, 2 días, 3 días, donde haya vómito, diarrea, vómito en diarrea, ¿verdad? Dolor de estómago y demás, hasta incluso algunos patógenos o microorganismos que nos causan enfermedad pueden dejarnos consecuencias a largo plazo o consecuencias, por ejemplo, hay algunos que están relacionados con meningitis, entonces son cuadros en realidad importantes. Hay algunos que posteriormente pueden dejarnos cuadros inmunológicos a largo plazo, o sea, hay diversidad de consecuencias, por eso la importancia de tener cuidado con este tema, ¿verdad? No es solo vómito, diarrea, que es lo que la gente siempre piensa, hay otros cuadros que también pueden llegar a ser de importancia, ¿verdad? Claro, y no podemos olvidar también que la gente va a quedar con cierto trauma de comer los alimentos que les generaron estas consecuencias, incluso alguna rechazo a los mismos, y también no podemos olvidar consecuencias que pueden tener los lugares a los que representamos, el tema de reputación para las industrias y el tema de imagen, ¿verdad? Como la gente no vuelve a un lugar o no quiere consumir un alimento a partir de estas consecuencias que vive, porque no es agradable tener una consecuencia para la salud a partir de que estás buscando nutrientes en un producto. Cambiamos un poco de lugar porque estamos en lo que sería muy similar a las cocinas que podemos tener en la casa, y también tenemos la compañía de otras especialistas que nos van a hablar, en este caso, de todos los pasos previos antes de llegar a la cocina de nuestra casa. Para eso estoy con Carla Solís Salazar, que es de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, y con Mónica Peñaranda Salazar, que es representante de la Asociación Nacional de Chefs. Entonces, bueno, hablemos de todo el proceso que es necesario hacer antes de llegar a casa y llegar con los alimentos a nuestra cocina. Bueno, hola, muchas gracias por este espacio. Creo que es bastante importante para todos los que nos vemos involucrados, desde las cocinas profesionales hasta las cocinas de las casas. Yo diría, complementando aquí con la compañera, que es importante que nosotros seamos conscientes cuando vamos al súper, hablando desde la casa, sobre qué vamos a ir a comprar y cuál va a ser nuestro tiempo de duración, ¿verdad? Porque podemos comprar enlatados, granos, pasar por el área de vegetales, de frutas, y yo creo que es importante como marcar una ruta, sobre todo porque hay una cadena de frío que cuidar. Muchas veces vamos al súper y también tenemos que comprar proteínas o lácteos, por ejemplo, y el llevar el paso a paso de los tiempos es importante. A veces compramos proteínas congeladas, a veces una del área de carnicería del supermercado, y es importante que nosotros tengamos en cuenta de que las proteínas están en un lugar frío o un lugar congelado, y del recorrido del supermercado a la casa pueden pasar, no sé, corto tiempo o mucho tiempo, y tenemos que ir preparados desde llevar bolsas como de térmicas, o a veces yo tengo en el carro una mini hielerita. Entonces, saber concientizar por qué voy y qué tengo que llevar preparado para que la cadena de frío, sobre todo en productos cárnicos y lácteos, no se rompa.
Sí, incluso el orden en el que vamos poniendo las cosas en el carrito. Si ponemos primero la carne y después nos fuimos a ver, no sé, tipos de pasta o nos quedamos hablando, entonces idealmente tener como esa ruta, como mencionaba antes, en el supermercado para dejar de último lo que sea refrigerado, congelado, previo a ya ir a la caja a pagar y posteriormente llegar a empacar en nuestro bolsas, carro o lo que sea para poder llevarlo a la casa siguiendo ese orden y esa cadena de frío que necesitamos conservar. Ahora que doña Fabiola hablaba acerca de las diferentes consecuencias, también no es lo mismo, todos tenemos vulnerabilidades diferentes, sí, claro, pero hay personas que tal vez puedan, o grupos poblacionales que sean más vulnerables y que también deberíamos cuidar más. Por supuesto que sí, lo que son los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños, porque en el caso de los niños, sobre todo los niños muy pequeñitos, ellos se deshidratan súper rápido, o sea, en cuestión de horas, ya un niño con un cuadro de vómito, con un cuadro de diarrea, ya puede estar comprometido. Entonces, eso es de ponerle cuidado, ¿verdad? Lo mismo con los adultos mayores también, o sea, uno se puede llevar un buen susto, porque en un cuadro de deshidratación, si pierde muchos electrolitos, hasta incluso pueden llegar a tener un infarto, sí, ¿verdad? Entonces, son temas que uno tiene que ponerle atención. O sea, no es solo, ay, le dio diarrea, qué aburrido tener diarrea, ay, está con vómito, qué aburrido tener vómito. O sea, hay un montón de temas que van más allá de eso. Sí, y unido al tema de las poblaciones vulnerables, también es ahorita cómo se comportan esas poblaciones, considerando que estamos cambiando a tener más adultos mayores que son independientes, que pasan más tiempo solos, y si empiezan con un cuadro que subestiman, cómo ellos van a reaccionar o cómo realmente podemos apoyarles en tiempo y forma, no solo porque son más vulnerables por su condición, sino por qué tanta reacción o valoran lo que está pasando. E inclusive igual personas, por ejemplo, con ciertas condiciones como personas intolerantes a la lactosa, celíacos, ¿verdad? Que dentro de esa inocuidad o dentro de esos espacios o las buenas prácticas que nosotros tenemos que realizar es garantizar esa seguridad de que no vaya a haber ninguna contaminación, o garantizar en los establecimientos. Ahora que estamos en los establecimientos gastronómicos, pues ofreciendo también productos, ¿verdad? O servicios de alimentación dirigidos hacia esta población, pues que también cuenten con un espacio seguro y tengan la tranquilidad para consumir sus alimentos de una forma adecuada. Sí, está tocando ahí un punto interesante. No necesariamente cuando uno habla de alimento seguro o no seguro se refiere solo a microorganismos. También se puede referir a estos componentes químicos que hacen que ciertos grupos de población puedan llegar a tener problemas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los celíacos, hay personas que llegan a un lugar confiando en que les dicen que ahí es libre de gluten lo que se está consumiendo, y después llegan a tener problemas porque no estaba libre de gluten o porque los dueños del local no entendieron que era ser libre de gluten. Porque sí, yo me he encontrado casos donde uno conversa con la gente y no entendieron que era ser libre de gluten. Entonces, por ejemplo, no cuidaron un tema de trazas. Las trazas, sí, correcto. Y usted, por más que les explique, no creen que sea tan delicado el manejo de trazas de gluten. Claro, incluso desde la materia prima, ¿verdad? Porque bueno, estamos hablando ya del restaurante o digamos el producto final, pero si en la materia prima no cuidamos la trazabilidad, y si yo estoy declarando que tengo soya y gluten, pero realmente en la planta lo combiné, no aseguro los procesos adecuados, realmente puedo matar a alguien, ¿verdad? Puedo generar una reacción alérgica tal que lo lleve a un choque anafiláctico, que eso a veces es la mayor consecuencia. Entonces sí es muy importante que en todos los componentes de la cadena realmente se cuide esta trazabilidad y se asegure que el producto diga ser lo que promete ser, ¿verdad? Y también educar a la población a leer las etiquetas, ¿verdad? A leer si tiene trazas, si tiene un producto que tiene trazas, si tiene ciertos componentes, ¿verdad? Que ya dentro de su proceso, ¿verdad? Ya están incluidos, que a veces decimos, no, mira, me cayó mal, ¿verdad? Porque lo consumí en X restaurante, pero tal vez no somos conscientes, o inclusive hasta en nuestras casas, ¿verdad? De que no tengo la información o no tengo
tengo la cultura o la capacitación, ¿verdad?, para poder leer y discernir qué es lo que me está ocasionando, ¿verdad? Que el desconocimiento, ¿verdad?, a veces premia, ¿verdad?, este tipo de prácticas, y está en nosotros también capacitar a nuestro personal o inclusive en nuestras familias, leer las etiquetas, ver cuáles son los componentes, inclusive cómo trabajar el producto de una forma adecuada. Claro. Perdón, ¿ibas a decir algo? Es que estoy de acuerdo con Me voy a agarrar de algo que usted acaba de decir, que es la palabra familias. Yo creo que todos somos parte de una familia, y muchas veces la responsabilidad con la gente que vive con nosotros comienza de que seleccionamos dónde ir a comprar los alimentos, ya sea que estén, por así decir, las materias primas, los ingredientes para algo que nosotros vayamos a cocinar, o que ya estén preparados y lo vayamos a llevar a casa. ¿Qué deberíamos tomar en cuenta nosotros como miembros de familias a la hora de seleccionar los lugares donde vamos a comprar estos alimentos? Claro, a mí me parece muy importante el dónde lo vas a comprar, ¿verdad? Cómo es el lugar, cómo es la instalación, si existe un dónde, o te lo llegaron a ofrecer y no sabes de dónde viene, por ejemplo, ese producto, porque no sabes tampoco la trazabilidad de dónde está ese origen, dónde lo almacenaron, porque cada uno de estos puntos puede ir contribuyendo a generar una mayor contaminación o agregarle componentes que te puedan enfermar. Entonces sí me parece muy importante el dónde, porque puede haber todo un esfuerzo de parte de la industria de crear productos, y por ejemplo en Cargill, que te aseguren hasta tu mesa que lleguen bien, que si vos no cuidaste el dónde lo adquiriste en un lugar como un poco clandestino, un poco por precio nada más, y no estoy diciendo que no existan buenos precios para buenos productos, pero dónde lo adquiriste, es muy importante el dónde. Sí, yo creo que esa parte es fundamental, ¿verdad? Un lugar que se vea que se vea bien, que es limpio, que inspire confianza, ¿verdad? Que uno vea como que se están haciendo las cosas de acuerdo a las normativas que históricamente nuestro país tiene, porque de hecho nuestro país tiene una historia muy interesante en lo que es en la parte de salud y de manipulación de alimentos, que uno no lo ve en otros países. Culturalmente es muy interesante, porque usted va a otro país y usted tiene un choque cuando usted ve a la gente vendiendo en media calle y usted, ¿qué es esto? Usted no, o sea, nosotros en Costa Rica tenemos una cultura de buenas prácticas muy interesante en lo que es la parte de alimentos, y nuestra legislación cumple con eso, a pesar de que en algunos casos hay algunas excepciones, pero entonces ver que se cumpla con eso, ver que hay un permiso sanitario es importante. Si hay un permiso sanitario, quiere decir que hubo en algún momento el cuidado de que llegara alguien del Ministerio de Salud a ver cómo estaba el lugar, que las personas llevaron un curso de manipulación de alimentos. Eso es importante poner atención. Eso tiene que estar visible, ¿verdad? El permiso del Ministerio de Salud es un papelito que tiene que estar visible, entonces no es que no lo vi, tiene que estar en algún lado donde usted pueda verlo, o por lo menos pregunte dónde está, ¿verdad? Esos detalles son importantes, ¿verdad? Para que uno pueda venir y hacer la compra en un lugar que le dé a uno confianza, ¿verdad? Sí, correcto. Inclusive desde la parte de industria, ¿verdad? Contar con proveedores certificados, ¿verdad? Las referencias que tengamos también de este lugar o de esta persona que me está brindando el servicio, o en nuestras casas, ¿verdad? ¿A quién le compro yo? Si lo estoy haciendo desde un productor, un agricultor de forma directa, ¿verdad? ¿Cuáles son las calidades también de ese producto que estoy adquiriendo, ¿verdad? Si voy a comprar, no sé, unos vegetales, una fruta, etcétera, ¿verdad? Ser consciente de cuáles son las características de calidad, ¿verdad? Características organolépticas adecuadas, ¿verdad? Para yo adquirir ese producto, ¿verdad? También no es solo la infraestructura del lugar, sino también la calidad de los productos que estoy adquiriendo. Sí, y yo considero importante también unir las prácticas que observemos. Creo que esos son signos visibles para todos los consumidores, ¿verdad? Si voy a un sitio, veo muchas plagas. Si voy a un sitio,
sitio y me están vendiendo un producto refrigerado, pero está a temperatura ambiente solo porque quieren una venta rápida o no tienen la capacidad suficiente de almacenamiento. Son señales o banderas que nos tienen que alertar de que no son sitios que están acorde a nuestra normativa, que sí es muy robusta. Sí, cámaras de refrigeración o congelación que tenemos visible, ¿verdad? La temperatura, o con solo, ¿verdad? Abrir, porque vamos a ver el momento también en el que yo compro el producto, si las cámaras están en constante movimiento, abrir, pues va a haber una pérdida, ¿verdad? de temperatura, producto del flujo de personas o del aforo que vayamos a tener en este establecimiento. Entonces también verificar las temperaturas de las cámaras en un supermercado, ¿verdad? Que es parte también de aspectos que podemos visualizar y que tal vez en el momento no somos conscientes porque vamos, ¿verdad? Vamos súper rápido o estamos con la lista de compras, ¿verdad? Y nuestro objetivo es otro, ¿verdad? La carrera, correcto, ¿verdad? E inclusive también el tomar, qué sé yo, productos frescos, lácteos, ¿verdad? Que generalmente tomamos el primero, ¿verdad? El que no tomamos, ¿verdad? Como los últimos que también están a una temperatura pues más adecuada, e inclusive por un tema de rotación, las fechas de vencimiento. Entonces son como diferentes aspectos, ¿verdad? Que en el día a día o cuando vamos a un supermercado no lo tomamos en cuenta. Mi mamá siempre me decía, nunca coja lo de enfrente, sino mételo mano y busca, ¿verdad? Entonces yo soy de los que me meto y busco y demás, y me aseguro que tengo un producto, estoy adquiriendo un producto con una vida útil pues más prolongada, y si son productos refrigerados o congelados que mantengan la temperatura. Claro. Es importante que cuando vamos al supermercado, desde ver la caja de pasta que estoy comprando, de que no vea yo que está abierta por ninguna parte, que está como la entrada de algún insecto, de alguna polilla, el tema de los enlatados, que ahí la microbióloga que no estén abollados, esos golpes que decimos, tal vez están más baratos porque tienen un golpecito. Esos golpecitos crean microfisuras en el enlatado que pueden servir para que entre microorganismos o para que entre oxígeno, que algunos microorganismos que no murieron durante el proceso de enlatado pueden empezar a multiplicarse y causar ya sea deterioro, que simplemente nos va a dañar la calidad del producto, o podrían multiplicarse microorganismos patógenos que sí nos llegarían a enfermar. Que ese es el asunto. Aquí todo lo que estamos hablando es para prevenir enfermedades que desgraciadamente también se transmiten por la comida. Usualmente cuando cocinamos no pensamos en eso, pero esa mentalidad preventiva que tenemos que tener sí, desgraciadamente hay microorganismos que nos pueden afectar a nosotros y nos pueden afectar la salud. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? Bueno, yo creo que, devolviendo un poco lo que dije al inicio, tenemos que ir con conciencia cuando compramos las cosas, porque además que desde el punto de vista gastronómico tenemos que respetar el producto y también el proceso y el aprovechamiento de las cosas que estamos comprando. Entonces, comprar los mejores insumos que podamos en frescura y en inocuidad es algo de lo que tenemos que tener sumo cuidado, porque si estamos comprando para nuestra casa es para nuestra familia también, ¿verdad? Y los que viven en nuestra casa. Entonces, hacerlo con ese respeto, ¿verdad? Con esa conciencia, y entender que podemos tener consecuencias desde una indigestión intestinal hasta y causales de muerte, ¿verdad? Por una mala manipulación. Sí, hay cuadros más severos que, como hemos venido mencionando, la temperatura es crucial para el crecimiento de microorganismos, no solamente bacterias. Entonces, si rompemos como esa cadena de frío, que es lo que hemos venido mencionando, existe más chance de que los microorganismos empiecen a multiplicarse y a crecer, entonces aumenta su número, y no necesariamente esto se va a ver afectando la calidad. El producto se puede ver igual, simplemente tenemos una mayor concentración microbiana que puede llegar a producir toxinas, que son las que nos enferman, o simplemente el mayor número de microorganismos hace más difícil que los matemos con un simple lavado, o que los reduzcamos su número con un simple lavado durante la cocción. Ahora que ustedes decían eso, ya nos enfocamos en el supermercado. Me gustaría seguir en el supermercado, porque creo que podemos ir a un supermercado que guarde absolutamente todas esas características, que cumpla con eso, pero en nuestra, y hay que decir la palabra, ignorancia, porque podemos tener las mejores intenciones, pero tal vez no manejamos la información.
lo que en el supermercado está de muy buena calidad, nosotros mismos podemos ir haciendo cosas, incluso sin salir del supermercado, que ya comienzan a restarle esta inocuidad, y para el momento en el que llegue a la casa, tal vez ha ido perdiendo estos grados tan altos de inocuidad. ¿Cuáles son esas malas prácticas que ustedes saben que realizamos cotidianamente en los supermercados y no deberíamos estar realizando? Bueno, creo que el número uno, por la industria en la que represento, el tema de cadena de frío. Entonces vamos al supermercado y lo primero que colocamos en el carrito es todo lo que ocupa frío, y nos falta hacer el recorrido del supermercado. Entonces ya ahí vamos haciendo un abuso de tiempo-temperatura, ¿verdad? Vamos aumentando la exposición a temperaturas inadecuadas. Eso debería quedar de último. Yo debería iniciar con todo lo seco, con todo lo que yo pueda que no requiera frío, y al final voy a lo que requiere frío: queso, pollo, carne, todo lo que requiera frío, ¿verdad? Eso me parece a mí que uno de los puntos. No sé, compañeros, si quieren contribuir ahí. Perfecto. Sí, de hecho, para preservar uno la cadena de frío, e inclusive a la hora, hago el recorrido, ¿verdad? Inclusive llevar estas bolsas térmicas, ¿verdad? Que me garantiza, ¿verdad? Dependiendo de cuánto yo me voy a trasladar, cuánto tiempo tardé en el supermercado. Si después del supermercado voy a tener un trayecto, el tema de las presas y demás, hasta qué hora voy a llegar yo a mi casa y poder almacenar adecuadamente estos productos. Entonces, creo que una de las buenas prácticas que deberíamos tener es llevar esos contenedores, ¿verdad? Ahora hay geles, ¿verdad?, donde usted puede perfectamente llevarlos congelados y mantener esa temperatura. Sí, también creo que otro punto importante es cuando vamos poniendo los productos en el carrito o en la canasta, separar, por ejemplo, productos que se comen de los que no se comen, ¿verdad? No pongamos, por ejemplo, a la par del detergente la lechuga, ¿verdad? Eso es fundamental, o junto con los desinfectantes, o junto, ¿verdad? Separemos esas cosas, porque no sabemos si eventualmente podríamos tener algún tema de contaminación con los productos que se comen, ¿verdad? Y también en esta línea, lo crudo con lo cocido, porque entonces tengo las manzanas que posiblemente le voy a dar a mis hijas, voy llegando del súper, pero las puse a la par de una carne que está cruda, entonces puedo tener una contaminación cruzada, o incluso productos que tienen alérgenos, como soya y trigo, no sé, un producto marinado que puede llevar soya y un producto no marinado, y los estoy colocando a la par, y podría favorecer esta contaminación cruzada, y la persona sensible a la soya va a tener alguna reacción. Y todo eso en el carrito. Sí. Vean que no hemos salido del supermercado. Sí. Todo eso en el carrito. Exacto. Sí, es un mundo. Inclusive el lavado, ¿verdad?, de esos productos ya a la hora que lo voy a desplazar. Imagínate que hay gente que decide estar en el carrito, ese carrito anduvo por todo lado, ¿verdad? Después el empaque en donde yo lo voy a almacenar, lo llevo en el carro, ¿verdad? Entonces después lo llevo a la casa, y tal vez hay personas que por su rapidez, ¿verdad?, que eso también era una de las buenas prácticas de el tiempo de pandemia, ¿verdad? Que se desinfectaba absolutamente todo, se seguían todos los protocolos de limpieza y demás, ¿verdad? Y eso también garantizaba que ese producto que vos tenés en tu casa, en tu refrigerador, en tu alacena, ¿verdad?, está desinfectado, ¿verdad? Y creo que era una de las buenas prácticas, ¿verdad?, que debemos continuar haciendo a la hora de almacenar o de trabajar los productos, porque yo no sé, ¿verdad?, si alguien va a llegar y tomar esa manzana, o alguien la tomó en el supermercado, toda esa manipulación, ¿verdad?, que se dio desde el primer instante. Puede ser que algo se vea normal, huela normal, sepa igual de delicioso, y no necesariamente esté en esa inocuidad que nos vaya a garantizar la salud. Sí, bueno, yo también soy profesora de cocina, entonces lo que le digo a mis estudiantes también es, y que uno debería aplicarlo también en la casa, es: cualquiera puede cocinar rico, pero el proceso por el cual nosotros llegamos a un alimento, aparte de rico, seguro, tiene que ser desde el proceso que hicimos la lista para ir al súper hasta cuando llegamos a lavar los vegetales o las cosas que deberíamos lavar, que ahí pues es romper varios mitos de los cuales también ahora estábamos conversando, ¿verdad? ¿Cuánta gente no lava la carne? Que aquí nosotros
negativo. O sea, eso no. Lavar la carne más bien lo que hace es aglomerar, yo creo que más bacterias que... Sí, usualmente durante el proceso de lavado la gente lo que más va a decir es, no, yo lavo el pollo porque lo hace más seguro. Eso no. Cuando estamos lavando la carcasa de pollo, la pieza de pollo, le estamos poniendo el chorro de agua, se van a crear microgotas que se van a distribuir en el ambiente. Pensemos como aerosoles que están creando así una curva y está cayendo sobre todos los alimentos o todas las áreas circundantes. Si yo hago eso, voy a contaminar todas estas posibles áreas. Pongámosle un nombre a un microorganismo muy usual que ha salido recientemente en las noticias, de Salmonella. Es un microorganismo muy ligado con lo que es el pollo. Entonces estoy llegando con todas esas microgotas de Salmonella en el fregadero, en la contramesa, en todas las superficies de alrededor, en las esponjas con las que después voy a lavar los platos. Todo se llena. Mucha gente lo dice, yo igual lo hago porque me da asco y luego desinfecto todo, pero nos aseguramos que desinfectamos todas las superficies a las que llegó, inclusive va a llegar a metros de distancia. Entonces ese pequeño evento de lavar el pollo podría llevar a una contaminación mayor, más si tengo a alguien preparando una ensalada al frente o una ensalada a la par, o tengo la lechuga con la que voy a cocinar con la fruta después, la fruta cerca. Tal vez yo almaceno mis frutas en la mesita que está a la par del fregadero. Todas esas frutas se van a llegar a contaminar con esas pequeñas microgotas. Salimos del supermercado, los productos directos a la joroba del carro, y muchas veces dices, uy, tengo que pasar al banco, tengo que pasar a hacer tantos trámites, o no todos los supermercados quedan tan cerca de la casa. ¿Qué es lo que deberíamos procurar también a la hora de salir para saber también qué pasa cuando una vez que ya, salí del supermercado y llego, para poder seguir manteniendo esa protección de los alimentos? Claro. Ahora se ha incentivado mucho el uso de bolsas, ¿verdad? O de bolsas térmicas. Creo que número uno, el estado de limpieza de estas bolsas, porque a veces reciclamos y reciclamos y reciclamos y se vuelven más bien un medio de contaminación. Nunca las lavamos, no las hacíamos. O por lo menos pasarles alcohol o desinfectante o algo. Sí, a mí me parece eso crítico. Y ojalá tener o una bolsa térmica o una hielera. Siempre nosotros vacilamos mucho que los de calidad siempre en la joroba andábamos una hielera, siempre. Porque no sabemos cuándo vamos a aprovechar una compra, cuándo vamos a hacer una compra de algo que requiera frío. Y valorar realmente la distancia que voy a hacer, porque de repente ahorita que estamos en vacaciones, por ejemplo, vamos a ir muy largo. Entonces más bien yo debería congelar o comprar, en lugar de comprar un producto en presentación fresco, refrigerado, lo puedo comprar congelado para que me dé mayor distancia de poder trasladarme, porque si no podría comprometer aún utilizando una hilera o aún utilizando una bolsa térmica. Entonces me parece, uno, ¿cómo vamos a asegurar el frío? Sí. Y ahora que mencionaban también vacaciones, afortunadamente ya Costa Rica ha estado teniendo más supermercados en zonas turísticas, que muchas veces decimos, no, compramos todo cerca de la casa y vamos a ir hasta Guanacaste, por ejemplo. Vieja escuela. Sí, 6 horas o más. Vieja escuela, que yo creo que todos nos habíamos criado así, ¿verdad? Cuando nos llevaban de paseo, todo se compraba y después nos íbamos con todo. Ahora se tiene la facilidad que nada más empaque ropa y compra la comida a donde usted va, que sería lo más seguro en realidad, porque usted entonces el tiempo de desplazamiento va a ser menos, porque está más cerca de donde usted se va a alojar. Sí, que eso es algo que antes no tomábamos en consideración. Decíamos, viene un viaje largo, compramos cerca de la casa y la comida ya va con nosotros. Ahora afortunadamente tenemos supermercados bastante variados, está desde las grandes cadenas hasta los abastecedores más locales, más pequeños, que te permiten entonces comprar cerca de tu destino de vacaciones. Sí, o saber diseñar qué productos qué insumos puedo llevar desde acá, porque tal vez es exclusivo de cierta cadena o de cierto supermercado que no voy a tener en el área, ¿verdad? Pero que es un producto seco que lo puedo llevar sin ningún problema, ¿verdad? También con el tema del transportar, ¿verdad? Ahora, y yo lo visualizo también como con las tablas de picar en cocina, ¿verdad? Que cada una son de diferentes colores. Asignar también una bolsa para ciertos productos, ¿verdad? Que vegetales y frutas, entonces en esta
en esta bolsa, cárnicos y demás, para también, ¿verdad? No ir mezclando, ¿verdad? Productos que vayan a tener algún tipo o necesiten una temperatura adecuada, ¿verdad? Pero solo llevo una hielerita, ¿verdad? Entonces ahí voy a meter cárnicos, voy a meter lácteos, voy a meter absolutamente todo, ¿verdad? Si no, carne tal vez con la pechuga de pollo con el queso. Correcto. Por ejemplo. Entonces también prever. Creo que todo esto es planificar, es organizarse, ¿verdad? Tomarse el tiempo para que estas buenas prácticas se lleven de la mejor manera. Llegamos ya a la casa, ya después de hacer el viaje que como vimos, ojalá sea lo más corto posible. ¿Qué debemos hacer para también asegurarnos de no romper ahí lo que ya veníamos haciendo bien? Porque en el momento de la llegada puede también venir otro punto de inflexión. Claro, a mí me parece que es básico guardar los alimentos cuando se llega, porque no sé si les pasa que uno llega a la casa y fulano le toca bajar los alimentos y el fulano se fue a hacer otra cosa y los alimentos quedaron ahí en la cajuela o en la joroba muchas horas. Entonces creo que es crítico definitivamente bajarlos, y agregaría, para que mis compañeros sigan construyendo, el tema de pensar si necesito esa porción. Por ejemplo, a veces compramos presentaciones de carnes que traen muchos filetes o pollo que traen muchos filetes de pollo, pero yo soy una familia pequeña que nada más cada vez que voy a consumir necesito uno. Entonces en ese momento también podría ser la porción adecuada que necesito, porque decido que en ese momento voy a congelar 3 y a tener en refrigeración 2 que voy a consumir pronto. Y obviamente lo debo hacer de una forma ágil, pero también tengo que hacerlo cuidando la higiene adecuada. Entonces me lavo las manos, abro el paquete, porciono lo que necesito porcionar y almaceno según el método que ocupo conservar. Pues sí, coincido, tiene que ser como inmediatamente llegamos a la casa y es entrando y directo a la cocina a guardar lo que hay que lo que necesita refrigeración o congelación. Y sí es una buena práctica, por ejemplo, cuando se compra una gran cantidad y no se va a ocupar todo, separar y congelar lo que no se va a usar de primera entrada y lo que se va a estar gastando, pues que esté en refrigeración. Porque si usted lo deja todo en refrigeración, eventualmente va a tener una parte que va a estar deteriorada. Entonces lo va a perder. Sí, correcto, tomarse el tiempo, ¿verdad? Que creo que también en este trajín de vida, ¿verdad? Voy a ir al supermercado y demás, pero tengo que prever ese tiempo de llegar, desempacar todo, ¿verdad? Limpiarlo adecuadamente, porcionarlo también, saber cuáles son mis necesidades. Ahora también que estamos con el meal prep, ¿verdad? Que son estas preparaciones a la semana, entonces identificar, ¿verdad? Qué es lo que voy a necesitar de manera inmediata, qué es lo que va a ir congelado según las necesidades que voy a tener. La rotación es importantísima, ¿verdad? En los productos secos, ¿verdad? O inclusive en los refrigerados, ¿verdad? Visualizar muy bien la vida útil de los alimentos para que después no tengamos un cúmulo, ¿verdad? En nuestra alacena de productos tal vez vencidos porque no le di la rotación adecuada, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante, de llegar y tomarse el tiempo de hacer esa rotación, ¿verdad? De productos, los que tienen fecha de vencimiento más pronta, ¿verdad? Al frente, y igual que en un supermercado, ¿verdad? Y los de mayor vida, pues en el fondo, ¿verdad? Del anaquel o de la alacena, para garantizar y de aprovechar esos productos. Creo que acá también, así como estuvimos hablando del carrito, los cuidados con el carrito, en la casa vienen los cuidados con el refrigerador. Sí, eso también es importante. ¿Cómo acomodamos, verdad? No es en cualquier lado. Exacto, y yo creo que dejo la pauta tal vez para que lo ampliemos, pero ¿dónde voy a almacenar qué y en qué orden para que el refrigerador realmente sea un almacén que favorezca que estos alimentos sigan siendo seguros y no que más bien los favorezca la contaminación y de repente ahí inicia el problema en casa? Entonces, tal vez la manera de ejemplo, no deberíamos colocar carnes o pollo, por ejemplo, que va a generar líquido sobre algo que sea listo para consumir. Una ensalada no debería estar en un nivel inferior
que el pollo, porque yo esta la voy a tomar y me la voy a comer de una vez, no va a pasar por ningún método de cocción o algo que aborde posibles microorganismos, y este podría generar líquidos, ¿verdad? El orden adecuado es que lo listo para consumir esté arriba y lo otro esté abajo. Ese es un ejemplo. E inclusive el dónde lo voy a almacenar, ¿verdad? Si yo sé que tal vez es un producto cárnico, ¿verdad? Y va a tener pues ciertos líquidos o puede tener cierto derrame, ¿verdad? Entonces almacenarlo en un lugar adecuado para que lleve el proceso de descongelado, ¿verdad? En refrigeradora, sin que me vaya a ocasionar algún tipo de derrame que comprometa también los otros alimentos que tenemos. No, y si se puede, ojalá con doble contenedor, o sea, que esté en una bolsita y en un frasquito, por ejemplo, para que no salga, ¿verdad? Y también tomar en cuenta que alimentos que tienen, por ejemplo, deterioro más lento en refrigeración, ponerlos en la puerta, porque si tienen deterioro muy rápido, la puerta es el lugar donde hay más posibilidad de que suba la temperatura, porque es donde estamos abriendo, cerrando, entonces hay menos frío. Entonces, por ejemplo, si tenemos leche de corta duración, o sea que no es leche UHT, no la ponemos en la puerta, ¿verdad? Porque donde puede tener más deterioro, o el queso, por ejemplo, no lo ponemos en la puerta, se va al fondo para que se mantenga bien frío. En la puerta ponemos, por ejemplo, alimentos, por ejemplo, más secos o cosas así, no podemos poner cualquier cosa en la puerta. Sí, que también eso es súper importante. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando ya nos disponemos a cocinar? Que aquí vienen otras prácticas que o pueden realmente darnos esa nutrición que necesitamos y para eso requerimos alimentarnos, o más bien exponernos a una intoxicación dependiendo de qué hagamos nosotros con eso. Entonces, suponiendo que, no sé, tengo unas pechugas de pollo en el congelador y las quiero hacer para el día siguiente, ¿qué deberíamos ir pensando nosotros en esas prácticas para la hora de cocinar? Claro, entonces lo primero debería ser, en esta planeación que estás haciendo de mañana, hacer unas fajitas, por ejemplo, vas a poder moverlas del congelador al refrigerador para que puedan descongelarse, tomando en cuenta lo que nos decía la compañera, de colocar ojalá una doble contención, ¿verdad? Ya la bolsita que trae y un contenedor que pueda abordar los líquidos que genera. Pero no se coloca sobre la cocina a temperatura ambiente toda la noche, porque ahí es el primer gran error, porque vamos a tener un abuso que permite un crecimiento de bacterias. Recordemos que la temperatura de refrigeración para pollo, por ejemplo, es 4,4 grados. Entonces, ambiente en Costa Rica no está en esto, ¿verdad? Ahí ya vamos a favorecer un crecimiento de bacterias. Ahí también, por ejemplo, es esa prevención, ¿verdad? Y esa organización. Si yo sé que mañana voy a hacer un pollo y demás, entonces manejar esa cadena, ¿verdad? De frío o el proceso, ¿verdad? De descongelación adecuado. El uso de la tecnología, ¿verdad? Si tenemos un microondas que tiene el modo también de descongelado, ¿verdad? Entonces, utilizar estas herramientas que tenemos, ¿verdad? Y no dejar tal vez cárnicos a temperatura ambiente o en el fregadero y debajo del chorro de agua, ¿verdad? Que eso es una también práctica muy común, ¿verdad? Entonces es garantizar todo eso. Sí, o dejarlo en la pila, que esa es otra, que a veces la gente viene, lo pone en un platito y lo pone en la pila y usted ve que aquello chorrea, ¿verdad? Y toda la pila chorreando, ¿verdad? Y después ahí vienen a hacer la ensalada, ¿verdad? Sí, y eso me gustaría preguntárselo a usted como microbióloga. ¿Qué le estamos haciendo al alimento y a la proliferación de microorganismos que puede haber cuando hacemos estas prácticas, como dejar toda la noche afuera o debajo del chorro de agua? Vamos a ver, hay microorganismos patógenos que están asociados, tienen una asociación muy directa con ciertos alimentos. Por ejemplo, con el pollo, ¿verdad? Que estamos hablando de salmonela. Hay otro que casi no menciona, el que estamos conversando era Campylobacter. Esos microorganismos, en todo el proceso de preparación de la carne, ¿verdad? Se tratan de eliminar en la medida de lo posible, pero existe la posibilidad de que quede una cantidad muy pequeña que eventualmente, después del proceso de cocción, no va a causar enfermedad. Esa es la idea, ¿verdad? O que se va del todo o queda muy poquitito y no va a causar enfermedad si se cocina. Pero si usted viene y bueno, siempre y cuando se mantenga la cadena de frío, si usted le quita la cadena de frío, ese microorganismo
tiene nutrientes y usted le empieza a subir la temperatura, le da una temperatura bonita para que se empiece a multiplicar. Entonces, esa cantidad mínima que había quedado y que no le va a causar problemas, ellos empiezan a hacer un montón y llega un momento en que ya hay suficientes para que usted tenga enfermedad o ya hay suficientes para que en la parte líquida se vayan y se puedan ir a otro lugar y pueden pasar a otro alimento donde sí lleguen a causar problemas. Y ojalá sea un alimento que no pase por un proceso de cocción. Que el ejemplo clásico es contaminó algo que va para una ensalada, que nunca se cocinó. Sí, y también el ejemplo de crudo cocido, porque podría ser el mismo pollo. Digamos, hicimos la mala práctica de descongelación, los llevamos a cocción, sobrecocinamos ahí un montón. Ahí se murió todo. Pero lo vuelvo a colocar en la misma tabla o en el mismo recipiente donde descongelé. Y lo que quedó vivo lo volvió a contaminar. Entonces hicimos una recontaminación, ¿verdad? Del mismo producto. Ni siquiera incluimos los vegetales, por ejemplo, de la ensalada, que como bien nos señaló la compañera, podrían también verse afectados. Sí. ¿Y qué pasa en nuestras cocinas cuando ya estamos listos con los alimentos que vamos a preparar antes de todo ese proceso y cómo irnos acompañando hasta el momento en que vamos a almacenarlos? Para eso tengo conmigo a otras dos especialistas. Tenemos a Melissa Villarreal Goñi, que es nutricionista, también es especialista en inocuidad de alimentos y es docente en Amura Centro Culinario. Y tenemos también a Marcela Arias Villalobos, que es representante de la Cámara Costarricense de Porcicultores. Ok, hagamos de cuentas que tenemos aquí ya los alimentos que vamos a cocinar. ¿Qué deberíamos ir tomando en cuenta para ir cuidando nuestra salud alimentaria a la hora de preparar? Primero, lavar y desinfectar los utensilios, si es que necesitan desinfección, porque no todo necesita desinfección, más sí todo lavado. Entonces, podemos lavar y desinfectar la tabla, el cuchillo, ya tenemos preparados los alimentos, en cocina se llama mise en place, ¿verdad? En laboratorio es exactamente lo mismo, tenemos ya listo todo y ahora sí vamos a preparar los alimentos. Manitas lavadas, muy importante, sin ningún accesorio, absolutamente nada, y empezamos a preparar el alimento. Dependiendo de lo que tengamos, pues vamos a usar una tabla o un cuchillo diferente, o si solo tenemos una, pues nada más lavamos y desinfectamos cada vez que cambiamos de alimento. Con eso ya es suficiente. Y ya empezamos a preparar, cortamos lo que tenemos que cortar y vamos a cocina y empezamos a cocinar. Esa sería como la preparación preliminar de cualquier alimento a cocinar. Y claro, también es diferente porque no es lo mismo tener vegetales nada más a tener un tipo de carne blanca, un tipo de carne roja. ¿Qué deberíamos ir pensando cuando vamos a manipular estos alimentos? Yo creo que en esa parte tal vez la experta es Melissa, porque en el tema de inocuidad, pues la inocuidad como tal se asegura desde que se produce el alimento. Entonces, desde la Cámara lo que queríamos complementar en este tema era exactamente eso. En Costa Rica, dichosamente, tenemos muchas regulaciones a nivel de SENASA, a nivel del Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, que aseguran que lo que se está produciendo en Costa Rica, ya sea, bueno, en nuestro caso es el cerdo, pero también se aplica para pollo, res y otros animales, que terminan siendo proteína, ellos aseguran que la inocuidad vaya desde el día 1, es decir, que el lugar en donde se está produciendo lo que usted se va a comer al final como consumidor, venga con todas las medidas de bioseguridad, que es como nosotros les llamamos, y que aseguren que, por ejemplo, lo que usted vaya a cocinar, en el caso del cerdo, no tenga cisteína, que es uno de las problemáticas que existían en el pasado, porque antes los cerdos eran de traspatio y entonces se confundía con las heces fecales del ser humano y puede ser producida una serie de problemas que hoy en día, gracias a Dios, por las medidas de bioseguridad no existen. Y aquí viene una práctica de la que estábamos hablando antes de entrar, que es uno de los mayores mitos, que es si el pollo se lava.
Ah, sí, eso es todo un tema y la gente cuando no lo dice, hasta se ofenden y se ofuscan y cómo el pollo no se lava. Sí, no se lava porque el agua solo va a arrastrar, no hace una desinfección, no hace una limpieza y además esto lo vamos a abordar a través de la cocción. Y hay gente que dice, pero si yo le pongo limón, no, tampoco. Sí. Igual que los huevos, ¿verdad? Y nosotros también en Cargill producimos huevos y hay personas que tienen el mito que creen que tienen que comprar el huevo y lavarlo para almacenarlo. Eso es lo peor. Porque eso compromete más bien la vida útil. El huevo trae una cutícula protectora. Cuando yo lo lavo, la estoy desapareciendo, dejo que los poros que tiene el huevo realmente queden abiertos y favorecen ingreso de microorganismos o de otros agentes que puedan disminuir vida útil y por ende voy a encontrarme un huevo malo. El único momento donde una persona puede hacer ese lavado es antes de quebrarlo. Sí. El único momento. Antes de almacenarlo, no. Sí. Ok, digamos que descongelamos bien, tuvimos esa buena práctica. En el momento en el que ya comenzamos la preparación de los alimentos, ¿qué debemos tener en cuenta? Porque viene todo un proceso, viene que vas a picar la cebolla, el chile dulce, el ajito, los vegetales que van a acompañar lo que vas a hacer. Eso es todo un proceso de diferentes cosas que a ver, aunque uno no sea chef, ni mucho menos, se pone tal vez creativo a la hora de la cocina y también ahí puedes estar sumando cosas que desprotegen tu salud a la larga. ¿Cómo ir cuidándonos? Claro, por supuesto. Nosotros le llamamos el mise en place, que es tener todo listo, verificar inclusive los momentos en los que voy a preparar los alimentos, ¿verdad? No dejar expuestos a temperatura ambiente. Si primero voy a hacer la picadura de vegetales y demás y tengo el pollo ya ahí a temperatura y tal vez es un proceso que va a durar un tiempo establecido. La limpieza también de las áreas, los utensilios, ¿verdad? El lavado constante de manos, ¿verdad? E inclusive la estación, estarla desinfectando continuamente, ¿verdad? Cuando voy a hacer inclusive algún cambio, ¿verdad? Procesar los vegetales, ok, ahora limpio, lavo, desinfecto, ahora vengo con los cárnicos y así sucesivamente con cada cambio que voy a hacer. Tratar de no manipular, si no estoy seguro, ¿verdad? No manipular los alimentos directamente, ¿verdad? Sino me lavo muy bien y puedo perfectamente manipularlos. El uso de guantes creo que es a veces engañoso, ¿verdad? Porque crea esa idea falsa, ¿verdad? De inocuidad. Si yo no voy en un proceso, si yo no voy a estar haciendo el cambio constante de los guantes, es preferible el lavado de manos, ¿verdad? Prever también, por ejemplo, las tablas, ¿verdad? Si voy a tener, o si en casa solo tengo una tabla, ¿verdad? Garantizar el lavado constante de esta tabla. O si tengo la posibilidad de tener varias tablas, ¿verdad? Identificar, esta para cárnicos, esta inclusive para vegetales, esta para frutas, para productos ya procesados, ¿verdad? Que cocino en la carne y después voy a partirla, entonces, esto ya está destinado para esto. Ahora es como una buena práctica, ¿verdad? Para garantizar que no haya esa contaminación cruzada. Preservar también las características organolépticas de cada uno de los productos, el valor nutricional. Ahora que estábamos hablando respecto al lavado, ¿verdad? De los productos, hay productos que ya vienen o insumos que ya vienen enriquecidos, ¿verdad? Y que en ese lavado, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es más bien quitarles todos estos nutrientes que ya vienen dentro del producto per se, ¿verdad? Y a la hora de la cocción, ¿verdad? Ver también las etiquetas, los productos, si ya son procesados o productos congelados, vienen con sus indicaciones a qué temperatura o qué productos grasos puedo utilizar, ¿verdad? Para poder potencializar esa preparación, pero sí
el mantener la estación limpia, con todo previsto, ¿verdad? Y el lavado constante. Sí, ahora que decías lo de la tabla, sí es importante, por ejemplo, si solo se tiene una tabla, por ejemplo, se pica cebolla, se lava la tabla, y si solo se tiene un cuchillo, se lava cuchillo. Correcto. Vamos con el chile, terminamos con el chile, se lava la tabla, se lava cuchillo, obviamente también nos lavamos las manos, o sea, si vamos con entonces con el culantro, hay que estar en esa lavadera de cosas entre cada ingrediente, ¿verdad? Para asegurarnos que no vamos a estar contaminando de un ingrediente a otro. Y es fundamental, en las pilas de todas las cocinas siempre tiene que estar a la par del lavaplatos el jaboncito para el lavado de manos. Sí. Sea líquido o sólido, pero siempre tiene que estar ahí. Ese no puede faltar. Sí, y yo creo que también es importante cuidar los ingredientes que nos van a sobrar, porque, bueno, a veces quisiéramos que fuera tan ordenado tener justo lo correcto que voy a preparar, pero la realidad es que van a hacer una pechuga con jamón y queso y sacan todo el paquete de jamón y ahí van como colocando y nos va a quedar un poquito de jamón rezagado. Ese jamón usualmente ya es un listo para consumir, es un alimento que por su naturaleza ya es listo para consumir, pero yo lo dejé a la par del pollo y a la par del queso y entonces ya lo contaminé y lo volví a guardar en la refri. Entonces ya quedó contaminado, y si viene un niño y hace un rollito de jamón y se lo consume, posiblemente ya lleva una carga bacteriana que pueda enfermarlo, y no sabemos por qué, porque solo hice una pechuga rellena de jamón y queso. Me devuelvo ahora al punto de las tablas. La vida útil de una tabla, porque cada vez que pasamos un cuchillo vamos haciéndole las ranuras, y ahí también son espacios en donde los microorganismos pueden aflorar. ¿Cuánto debería estar una tabla con nosotros? Porque hay gente que las puede tener 10 años porque dicen todavía resiste, ¿verdad? Correcto, mucho depende también, uno, del uso que le demos a esta tabla, ¿verdad? Y también el material en que esté elaborada, ¿verdad? Entonces, en el mercado pues hay diferentes tablas de picar y de distintos materiales, ¿verdad? Tratar de que no sean de un material poroso, ¿verdad? O para ciertos productos, ¿verdad? No sé, tenemos una tabla de madera, ¿verdad? Que puedo utilizarlo tal vez como para partir ciertos productos, pero por ejemplo, cárnicos, crudos y demás, al ser materiales un poco más porosos o que puedan quedar residuos también de alimentos, eso es más que todo el cuidado que nosotros le demos, ¿verdad? El uso también que le estamos dando a esas tablas de picar. También si tenemos varias tablas o si tenemos de diferentes colores y demás, entonces garantizamos que esa vida útil, ¿verdad? se prolongue. Si la guardamos húmeda, si no tenemos el cuidado de desinfectarlas adecuadamente, pues eso también va a reducir muchísimo el uso y también pues el peligro de generar algún contaminante. Y yo voy a agregar ahí un par de protagonistas o más bien digamos actores secundarios, pero que no dejan de ser importantes en ese momento, para que uno tiene que tomar en cuenta, aunque los tengamos rezagados y olvidados, la esponjita con la que estamos lavando las tablas y el limpión, que alguna gente le dice el ensución, ¿verdad? Con el que estamos limpiando. Porque puede que estemos haciendo toda la maravilla, pero si esa esponja tiene ahí como mes y medio de estar ahí, o sea, esa esponja es yo siempre digo bacterioteca o micoteca, que es como le digo, uno colecciona, pone las bacterias y los hongos de colección, la tenemos ahí guardando, y aquel trapo ni se diga, ¿verdad? Entonces puede que más bien cuando estamos lavando la tabla, más bien estamos metiéndole más microorganismos. Y creo que agregaría un tercero, que es cuál mecanismo, cuál jabón. Ahora hay líquidos, hay en pasta, pero a veces cuando es en pasta me ha tocado ver escenarios que nadan, ¿verdad? Y nada de materia orgánica, o sea, ya va perdiendo efectividad el producto químico que vamos a usar para hacer la limpieza. Sí, es cierto. Y también con las tablas, ¿qué hago, aunque sea en mi casa, para desinfectarlo de vez en cuando? Ok, la lavé, y ahora ¿cómo la desinfecto? La voy a colocar en una solución, tengo una máquina para lavado de platos que de repente sí la lleva, como dicen popularmente, o ¿qué voy a hacer?
No, y ahora que usted dice eso, me estoy recordando que hay casas donde usted llega y se encuentra en la pila una palanganita chiquitita porque no usan la pasta de jabón tal como está, sino que agarran la pasta, la diluyen en agua y la usan así. Bueno, es todo un caldo ahí. Sí. O que dentro del recipiente del jabón, ¿verdad? Del detergente, meten la esponja, lo cierran y dejan ahí, inclusive la esponja húmeda, esa esponja ahí dentro del detergente. Entonces, esas son prácticas que no deberían de suscitarse. Suponiendo que, porque ahora hablabas del meal prep y yo antes de comenzar les contaba que al menos en mi casa, solo somos mi esposo y yo, es normal porque el tiempo que tenemos es el domingo en la noche para cocinar, lo de la semana, y creo que eso es algo muy común en las familias de Costa Rica. Sí. Entonces, si ya vas a cocinar pensando en, de lunes a viernes los almuerzos, porque normalmente la cena sí la puedes resolver en el momento, pero los almuerzos, que es lo que tenés que llevarte muchas veces cuando tenés presencialidad o incluso teletrabajo, es más cómodo ya tener preparado. ¿Cómo hacer eso para que también preservar la vida útil y que entonces el alimento efectivamente, si lo cocinas domingo y te rinde hasta bien la porción de viernes, llegue realmente con todas las propiedades que debería tener? Yo creo que para mí lo más importante es inmediatamente se prepara el alimento, y aquí también hay mucha gente que pega el brinco, métalo en la refrigeradora. Si casi que no espere mucho que se enfríe, métalo de una vez. Y mucha gente pega el brinco porque hay gente que dice que no hay que esperar a que se enfríe. A veces lo dejan 4, 5, 6, 7, 8 horas ahí enfriándose, o hay gente que hasta incluso es muy contradictorio, cree que por ejemplo alimentos como los frijoles, si usted los pone en refrigeración calientes, se le van a echar a perder, y más bien es al revés. ¿Verdad? Entonces, refrigerar lo más pronto posible una vez que está hecho. Eso y también creo que es porcionar. Y en porciones. En porciones y recipientes no muy profundos que permitan que el frío realmente aborde el alimento rápidamente. Porque si tengo muy hondos, el centro siempre va a mantenerse caliente y puedo empezar a generar un crecimiento en esta parte. Entonces, tener como esos tamaños de porción, yo concuerdo, tengo una familia y los domingos es el día que preparamos lo de la semana. Entonces, ¿cómo lo vas a tener? Incluso si preparé de más, no sé, hice gallo pinto y me salió mucho más, entonces ¿cuáles van a ir para refrigeración y cuáles van a ir para congelación? Idealmente los que van para congelación, ojalá etiquetarlos, qué fecha los produje, porque después voy a decir, ¿de cuándo era este gallo pinto? Y sí, en congelación normalmente tenemos 1 año de vida útil, pero no me acuerdo cuándo lo hice. ¿Verdad? Entonces poder también tener ese orden, pero es súper importante, yo concuerdo con el tema de refrigerar inmediatamente, de porcionar y de identificar. Sí, saber cuál va a ser el momento de consumo, ¿verdad? Para en el almacenamiento, ¿verdad? Ver si lo voy a congelar o lo voy a refrigerar. La rotulación es fundamental, ¿verdad? Saber qué es lo que voy a tener en ese recipiente. Tal vez el recipiente no es translúcido, ¿verdad? No es de entonces a veces guardo en el congelador y no sé qué es lo que tiene ahí adentro. Lo abro, ¿verdad? Entonces ya puedo perfectamente contaminar el producto como tal. Entonces la rotulación, la fecha también para garantizar esa rotación, ¿verdad? Que a veces tenemos, no sé, hice la carne, una carne en salsa y demás, pero tal vez desde la semana pasada no la gasté, ¿verdad? Porque ese día tal vez voy a comer afuera, entonces tengo darle esa rotación al producto, pero identificar el momento en el que lo estoy produciendo o en el momento en el que lo estoy almacenando también, si no lleva un proceso de cocción. Es que lo que comemos va a entrar en nuestro ADN y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que no es solo la parte de la calidad y la nutrición,
sino también la inocuidad. Todo lo que yo como va a mi ADN, va a mis células. Entonces, cuando yo doy estos cursos de manipulación de alimentos, les digo, ustedes entran a la cocina y es un quirófano. Y lo que ustedes van a hacer va a ser más profundo que lo que entra un cirujano, porque el cirujano nada más le abre la panza, pero lo que ustedes van a hacer entra a la célula de la persona. Es así de importante lo que hacemos en cocina, ¿verdad? Y a veces perdemos como la dimensión, que es solo vender o tener plata, no sé, o ser famosos. Pero lo que estoy haciendo yo es una labor, al final somos personal de salud. Los que estamos en una cocina somos personal de salud. Y estamos asegurando seguridad, estamos trabajando seguridad alimentaria, que eso engloba todo, empezando por inocuidad, bioseguridad y otros temas, pero lo importante de poder asegurarte que el pedazo de carne que tú vos estás comiendo implica que todos los que están involucrados en la cadena de valor de ese pedazo de carne hagan las cosas bien. Entonces, ahí va la parte nutricional también. Y me corregís en ese sentido. Todo el mundo tiene requerimientos nutricionales diferentes, así como los animales lo tienen. Todo el mundo tiene gustos diferentes. Por ejemplo, no está mal que algún día te comas algo con un poquito más de grasa, o qué tipo de grasas se están usando. Hay tendencias hoy en día. Ahora ahora es el top la de cerdo, ¿verdad? Y todas las de los animales. Exacto. Sí, ahora es el top. Por el cambio de tendencias, y no solo de tendencias, también los estudios que se están llevando a cabo detrás de lo que estamos comiendo. Hasta ahí está la inocuidad de alimentos. Hay demasiado estudio que respalda que a tantas temperaturas, y eso te lo dejo a la expertise, puede ser o no perjudicial el cocinar algo con cierto tipo de óleos o grasas que consideres en la cocina. Hasta eso puede afectar. Entonces, la inocuidad está en todo, en la preparación, en la producción que hay detrás de lo que se va a comer, y en esas actualizaciones que se van haciendo conforme la parte científica va saliendo a flote. Sí. Cambio el tema ligeramente, ya digamos, digamos, vimos las prácticas que tenemos con lo que nosotros cocinamos, pero ahora también está muy de moda y también está la comodidad de poder pedir alimentos que nos lleguen a casa, y muchas veces con porciones mucho más grandes de las que nosotros podemos imaginar. Y eso que cuando vemos y decimos, Dios mío, pero esto se supone que fue lo pedí para mí y aquí comen 3 personas. ¿Cómo ir viendo eso? Porque también tenemos, definitivamente me va a sobrar, es que ni siquiera haciendo cálculos. ¿Cómo también asegurarte de preservar la comida que vos decís, esto está muy bueno, no lo voy a desperdiciar para una futura ocasión? Sí, ahí importante, ¿verdad? Es identificar uno, si es mucho el volumen, ¿verdad? De cantidad, servir inmediatamente, ¿verdad? Mantener esa temperatura en el recipiente adecuado, ¿verdad? Yo prefiero sacarlo de la refrigeradora, ¿verdad? Y darle un golpe de calor para después consumirlo. Si está demasiado rico y demás, y al final termino comiéndomelo todo, excelente, ¿verdad? Pero tener esa prevención, ¿verdad? De ser consciente si lo voy a consumir o no, e inmediatamente pues refrigerarlo y almacenarlo de una forma adecuada. Eso quiere decir, digamos, que yo entonces diga, no, de aquí solo podría comerme la mitad, voy a partir la mitad que me voy a comer y la otra inmediatamente la guardo. Correcto, exacto. Por ejemplo, no sé, somos 3 y compré una porción familiar y demás, ¿verdad? Y yo soy consciente de que no lo estoy consumiendo o no lo voy a consumir, entonces almacenarlo y refrigerarlo, o inclusive saber qué puedo almacenar y qué no, ¿verdad? Sí, por su vida útil, ¿verdad? Sí. Decir, no, es un producto fresco o es algo ya procesado que va a perder todas sus características organolépticas, ¿verdad? Textura, sabor y demás. Entonces prefiero consumirlo ahora, ¿verdad? Que está con las calidades, ¿verdad? Y que yo sé que tal vez no lo voy a poder
poder consumir más adelante. Sí, incluso hay alimentos que por más que esté delicioso, a veces no se recomienda guardar de un día para otro. Por ejemplo, huevo. Si hiciste algo con huevo, un omelette, era muy grande, no se recomienda de un día para otro porque podría haber algún riesgo al día siguiente, porque son alimentos muy ricos en nutrientes que van a seguir su crecimiento muy acelerado. O algunos pescados o mariscos, ¿verdad? Y concuerdo plenamente en que hay que ver primero qué tipo de producto es. También concuerdo en que porcionemos, porque ya de antemano sé que no me voy a comer todo eso. Y que también decidamos si realmente en la semana lo voy a consumir o si mejor sí lo voy a guardar pero congelado. Y tal vez hago mucho hincapié en congelado porque a veces en la semana por el tiempo, por el trajín, no nos da tiempo y terminamos descartándolo no hoy, sino 3 días después, ¿verdad? Y creo que todos estamos también cuidando el planeta, ¿verdad? Y estamos tratando de que esto sea sostenible, es nutrirnos pero que también sea sostenible, que es parte de del propósito que buscamos también. Sí, es eso mismo que uno a veces piensa en no voy a, uy, es que no me sobró, y también hay cosas que uno sin a veces con las mejores intenciones, típico que más bien lo que ordenaste fue un sándwich, pero ya te lo habías comido, no porcionaste, de cuando te diste cuenta no te lo pudiste comer, pero ya al día siguiente, ya cuando incluso ese sándwich entró en contacto con las bacterias de tu boca, ya iba perdiendo esa inocuidad. Claro. Sí, entonces por eso es la importancia de porcionar desde antes. Sí, por supuesto, porque también es la manipulación que yo le estoy dando en el momento, ¿verdad? Si, como decís, es un emparedado que estoy consumiendo con las manos, ya le di pues varios mordiscos y demás, y después voy a almacenarlo, pues, ¿verdad? Garantizar, ¿verdad? Desde un inicio, ¿verdad? Y ser consciente que me voy a comer todo el wrap o es emparedado o no, voy a porcionarlo, voy a mantener la cadena frío, porque dentro de estas preparaciones que tenemos productos como lechuga, tomate, quesos, jamón, mariscos, malos aderezos, ¿verdad? Entonces son insumos alimentarios que definitivamente, pues por más buenas prácticas, ¿verdad? No te garantizan el 100% de inocuidad. Sí, e incluso porque sé que uno a veces siente culpa, ¿verdad?, de esa porción tan grande y quiere guardarla porque de verdad no quiere desechar el alimento. Pero pensemos si realmente el alimento al día siguiente va a estar en una característica tal que yo vaya a consumir. Por ejemplo, a mí no me gusta un emparedado que esté húmedo. Correcto. Sí. Pero al día siguiente entonces todos los vegetales y la salsa y los aderezos van a hacer que esté como suave y posiblemente no lo voy a consumir por más que lo guarde, con todas las buenas prácticas. Y con todas las buenas intenciones. Sí, correcto. Sí. O que a la hora tal vez de recalentarlo y demás, sí, no voy a abrirlo y separar y esto sí y esto no, ¿verdad? Entonces, ser muy consciente en esa parte, si vale o no la pena que lo guarde o lo almacene. Y ese es un muy buen punto, porque el tema de recalentar. A mí me sucede que es un pleito mucho con mis hijas porque me dicen, no, pero ya está calientito. No, es que si nosotros, por ejemplo, la legislación nos pide que lo caliente esté a 60 grados, al menos. Recalentar es a 74, yo tengo que llevarlo más alto, 74 grados centígrados. No es solo calentar, ya está más o menos, porque ahí yo podría empezar a desarrollar una enfermedad por alimentos. Sí es importante calentarlo y calentarlo bien. Entonces esa es otra razón. Si yo voy a guardar algo y después no estoy seguro ni cómo voy a hacer un adecuado recalentamiento de esto, mejor no lo guardo. Recuerdo que una vez alguien me dijo, era época... Sí, todavía, digamos, estábamos en esas fases ya posteriores a la pandemia, ya era 2022, pero el teletrabajo era algo todavía más digamos, usual de lo que es ahora. Y me decía, si usted igual ya preparó, por poner un ejemplo, un arroz con vegetales, un arroz con pollo, ya lo tiene listo, es más, incluso lo tiene porcionado. Dice, si usted está en su casa, aunque dure más, trate de llevarlo nuevamente a una sartén y caliéntelo, porque eso lo va a proteger más de lo que lo protegería el microondas.
por digamos, la cantidad de calor que lleva en ese momento. Por la temperatura. Por el tipo de transmisión de calor también. Sí, el tipo de transmisión de calor, sobre todo. Sí, y es muy importante, de verdad que sí, porque a veces en el microondas usted decide, usted dice 1 minuto, 30 segundos, usted decide, sí, ya está calientito. Pero realmente usted en el sartén, tal vez por práctica o por costumbre, hemos estado como dándole vuelta y ya observamos que echa cierto humito y ya quedamos tranquilos. Pero en el microondas no vemos eso y nos quedamos más conformes, somos como más relajados. Sí, y es más, y yo creo que también es la forma en la que se transmite el calor en el microondas, que va como de afuera hacia adentro. Entonces usted viene y dice, uy, ya está caliente, se empieza a comérselo y dice, uy, está calentísimo, pero sigue comiéndose y llega a la parte del centro y está fría. Sí. En cambio, lo que usted calienta en un sartén, la temperatura es homogénea. Todo está caliente, entonces usted no tiene ese problema, todo llegó a la misma temperatura. Entonces, si hubiera algo contaminado, todo se calentó, todo se murió. En cambio, en el microondas, puede que lo que haya estado en la zona que se calentó, si había algún patógeno, ahí se haya muerto, pero en la zona donde no llegó el calor, ahí se quedó. Sí. Por eso es que incluso a veces sí, porque obviamente el microondas, sobre todo si estamos en una oficina, es lo que tenemos en uso. Es lo que hay. Sí, exacto. Entonces, tampoco satanizar el uso del microondas, es saber que entonces deberíamos darle más tiempo del que normalmente uno tiene en mente que debería darle. O más bien, yo creo que el uso correcto del microondas es venir, calentar un tiempo, saque, revuelva, vuelva a meter otro tiempo, saque, revuelva y vaya a comer. Porque venir, sacar, revolver, al usted revolver está poniendo todo lo que es la temperatura, la está distribuyendo. Entonces eso le permite por lo menos garantizar que todo va a tener una temperatura más homogénea al momento que se la va a comer. Es súper importante y que tal vez nosotros normalmente, incluso entonces no se trataría tanto de poner el doble de tiempo los alimentos, sino de esa práctica para poder... Incluso en un sartén, ¿verdad? Que no es un microondas, si colocamos una tapa que favorezca que exista como un flujo de calor, va a ser más efectivo que si solo coloco el sartén sin la tapa para poder, porque puede que queme la parte inferior. Ya para finalizar, llega la hora del almuerzo en el trabajo. Hay gente que dice, uy, no, yo no puedo comer muy caliente, no, aunque esté tibio. ¿Qué tanto aquí podríamos estarnos arriesgando con la temperatura de la comida? Considerando que también tenemos fila atrás que está esperando el mismo microondas. Que espere. Qué pena. Sí. La comida tiene que estar caliente y si es lengua de gato, sople. Esa es la solución. Okay. Porque tenemos que llevar esto, imagínenselo hasta el tope, a 75 grados centígrados. A mis ojos esto va a echar vapor. Okay. Yo lo que hacía cuando llevaba almuerzo, hacía un huequito con un cuchillo, con el tenedor, con que sea, un huequito aquí en medio. De la comida. De la comida. Y entonces ese huequito me deja llegar a las microondas. A todo lo... Antes de calentarlo. Antes de calentarlo. Okay. Después ya lo caliento. 3 minutos. Espérense, yo como caliente. Sí. Sí. Bueno, aquí nos estamos llevando lecciones de vida realmente y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ya vimos diferentes procesos desde que llegamos, es más, desde antes del supermercado, de fijarnos dónde tenemos que comprar hasta el momento de que recalentamos nuestra comida. Ya hemos tenido todo un proceso. Les agradezco muchísimo. Y tengo una última. Claro, que para eso estamos aquí. Yo siempre les incentivo a todas las personas, desde los más chiquititos de la casa, en donde tenemos espacios compartidos, les digo, revisen las etiquetas, por favor revisen las etiquetas. La etiqueta le va a decir de dónde viene la comida, cuánto tiempo tiene de haber estado ahí metido en el envase, si va a expirar pronto o no. Siempre revise las etiquetas porque eso también es la garantía para el consumidor de que hay inocuidad detrás de ese alimento. Entonces, por favor, esa es la recomendación también de Oro, para cuidarnos y cuidar también a los nuestros. Y es una recomendación importantísima. Exacto. Que muchas veces pasamos por alto. Ya para ir cerrando, porque yo sé que aquí podríamos hablar y hablar y hablar.
Ya hemos hablado incluso de la comida que nosotros ordenamos de fuera, pero si ya vamos a salir a comer, ¿qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de acercarnos a cualquier tipo de servicio que nos dé ya las comidas preparadas? Cosas para tomar en cuenta a la hora de escoger el lugar, pero también a la hora de nosotros también manipular nuestros propios alimentos ya cuando llegan a la mesa. Claro. Yo no sé si han escuchado que si está lleno es un buen lugar. Cuando uno anda en rural, a veces uno usa mucho esa estrategia. Y tal vez más técnicamente la rotación de clientes que tenga el lugar. Pero para mí eso es una primera gran señal. Si un sitio tiene clientes, nos va a guiar a ir hacia ahí. Y también cómo se ve el sitio inicialmente. Yo les quiero contar un ejemplo. Abren un lugar cerca de donde yo vivía hace algunos años. Era nuevo, entonces la emoción, ¿verdad? El lugar se veía limpio, bien, y estamos esperando la comida y del cielo cae una cucaracha en la mitad de la mesa. En ese momento, obviamente con mi esposo nos levantamos, nos vamos y nunca más. El lugar duró abierto como 2 meses más. Entonces creo que la limpieza, plagas y cuánta gente hay es un indicador que podríamos utilizar. Sí, con respecto a eso del flujo, ¿verdad?, constante de personas, eso también garantiza de que al nivel de producción, ¿verdad?, tengas esa rotación adecuada, ¿verdad?, tengas mayor cantidad de producto fresco porque está en constante movimiento, ¿verdad?, o producción constante. Entonces eso también garantiza que el producto o el platillo que vos estás consumiendo pues esté fresco y esté adecuado. A la hora que nos sentamos a la mesa, una buena práctica es inclusive hasta tocar la loza, ¿verdad? Que lo producto que sea caliente, ¿verdad?, llegue a la mesa caliente, ¿verdad? Inclusive hasta el plato. Si estamos consumiendo algún producto frío, que tenga esa temperatura adecuada. Si no, devolverlo y solicitar, ¿verdad?, de que venga caliente, ¿verdad? Producto que llega a la mesa que en condiciones calientes, que llegue a la temperatura adecuada. También identificar cuando sale de cocina, yo como comensal, ¿verdad?, a veces visualizo, allá viene mi platillo, ¿verdad? ¿Cuál es la manipulación que le está dando el personal el salonero, ¿verdad?, para poder servirlo? E inclusive hasta las bebidas, ¿verdad? El manipular el vaso desde la base y no desde la parte alta donde el comensal pues va a tener contacto directo. Igual con los tenedores también, una buena práctica es que venga empacado, ¿verdad?, o que ya venga en una servilleta adecuada. Si es una servilleta de tela o dependiendo del establecimiento gastronómico en el que nosotros estemos. La cartilla, el menú, ¿verdad?, que tenga una limpieza constante, que no sea esa cartilla que nosotros agarramos, ¿verdad?, y pasó de mesa en mesa, ¿verdad? O inclusive... Ya se siente pegajosa. Sí, inclusive la mesa, ¿verdad?, que uno tal vez ve y no, por favor, o hacer la solicitud, ¿verdad?, en el momento en que uno llega al restaurante, por favor límpieme la mesa, o inclusive en un establecimiento, un centro en un centro comercial, en el área de comidas también, ¿verdad?, garantizar de que me limpien la mesa antes de yo colocar mis alimentos ahí, ¿verdad? Son como cositas que nosotros podemos visualizar a la hora que vamos a un establecimiento. E inclusive ahora con las referencias en redes sociales y demás, de hacer ese proceso de investigación, ¿verdad? Me recomendaron este lugar, ok, voy a visualizarlo, voy a ver las fotografías e inclusive los comentarios, ¿verdad? En donde yo puedo ya tener una referencia, ¿verdad?, de qué tipo de establecimiento es, e inclusive cuál es la oferta gastronómica y qué puedo yo llegar a consumir ahí. E inclusive si lo voy a solicitar para comer en el sitio o para llevar, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación?
e identificar, ¿verdad? No, mira, tal vez son un establecimiento de mariscos y demás, entonces mejor los consumo ahí a la temperatura adecuada y no los solicito para llevar, ¿verdad? Que eso también tenemos que crear conciencia, ¿verdad? ¿Qué puedo pedir para to go, para llevar a la casa o que me lleven, ¿verdad? O qué platillos es mejor consumirlos en el sitio. Y usando el tema de la referencia, el tema tecnológico, creo que incluso hay lugares que ya también hacen referencias sobre sus proveedores, entonces yo también puedo tener cierta certeza de esa trazabilidad de dónde viene ese producto, si es local, si es de otro país, y también agregaría que tratemos de ser congruentes donde estamos. Yo le critico un poco a mi esposo que a veces estamos en un lugar súper alejado de la costa y pide mariscos. Entonces yo le decía, la probabilidad de rotación de este marisco es muy baja y el riesgo de que le genere alguna afectación es muy alta. Entonces también ser como ser congruentes, ¿verdad? Si estamos más en la costa, bueno, ¿por qué no mariscos? Van a estar más frescos, van a tener más rotación. No es usual comer otros alimentos no tradicionales. Si estoy en montaña, ¿qué tipo de alimentos voy a usar y asociar ahí? También ser un poquito observadores si tenemos la oportunidad de ir a un local donde podemos ver la cocina, porque en muchos locales podemos ver la cocina, ponerle atención, si las mesas son de acero, cómo se están limpiando, cómo están vestido el personal que está trabajando ahí, si está con el pelo cubierto con una cofia, si está con los delantales limpios, porque es importantísimo que aunque esté manipulando comida, tiene que tener una buena presentación y estar con el delantal limpio, si se están lavando las manos, toda esa parte uno puede venir así como a fijarse y ver qué está pasando, ¿verdad? Hasta incluso ver cómo están las refrigeradoras, si tiene ya todo listo, y uno ahí se va dando la idea de qué es lo que está pasando con la comida que le van a dar a uno, ¿verdad? Entonces eso también le ayuda a uno para ver qué va a pasar, ¿verdad? Sí, claro que son cosas que muchas veces uno no toma en cuenta cuando va a salir a comer y que deberíamos tenerlas. Llega la comida a la mesa, también cosas que nosotros deberíamos tomar en cuenta, que tal vez no es tanto lo que deberíamos fijarnos como en los procesos anteriores, porque ya se supone que el alimento está recién hecho, caliente, con todas esas características, pero también muchas veces pasamos que si por nosotros fuera y pasa el tiempo, típica mamá de periodista, ¿verdad? Cuando yo era niña y como no podía dejar de hablar, mi mamá siempre me decía, ya, por favor, come, que se te va a enfriar la comida. Ese tipo de cosas también deberíamos tomarlas en cuenta desde el momento porque también perfectamente podría irse perdiendo esa inocuidad. ¿Es así o qué tales prácticas ya deberíamos cuando la comida llega a nosotros? Sí, el tema esencial es la temperatura, ¿verdad? La temperatura e inclusive agudizar todos los sentidos, ¿verdad? La vista y cómo me está llegando ese producto, visualizar la textura, las condiciones, si son idóneas para ese producto que estoy consumiendo en el momento, el olfato, por supuesto, creo que también es uno de los principales, es fundamental, ¿verdad? Porque uno le dice mucho. Correcto, mira, esto me huele extraño, no es característico de esta preparación o de este insumo como tal. Para ciertos productos. Correcto. Y el color también. Y el color. ¿Verdad? Porque Correcto. a través del color podríamos determinar si está descompuesto o, por ejemplo, si estuvo asociado con otros productos que podrían ser negativos en este caso. Sobre todo cuando estamos consumiendo cierto tipo de pescados y demás, en eso sí hay que ponerle mucha atención. Algunos productos normalmente pueden tener microorganismos patógenos y no ver ni una sola señal de deterioro. ¿Verdad? Podemos estar comiéndonos algo delicioso y tener perfectamente un microorganismo que nos va a causar una enfermedad, porque no todos los microorganismos patógenos se van a relacionar con deterioro. Eso es un punto que a veces hay que considerarlo, ¿verdad? Y tal vez, Irene, construyendo sobre esa niña que estaba conversando y que su mamá le dijo que comiera, sí creo que si se llega a enfriar mucho, por ejemplo, me pasa con el café, yo ya a cierto punto
punto, para aprovechar toda esta magia que puede ser el café en mi boca, yo sí pido que lo calienten otra vez, por ejemplo. Pero sí puede haber un compromiso, pero habría que ver cuánto tiempo ha transcurrido, en qué condiciones estás y demás. Pero sí creo que inicia porque llega a la temperatura adecuada. Y ahí es el primer punto para levantar la mano y decir, esto está frío, por favor, lo devuelve. Porque puede que esto esperó mucho tiempo en el área para salonero y no te llegó como debería ser. Y si ya la persona tiene un hábito, porque hay personas que duran muchísimo consumiendo los alimentos, podríamos pedir que por favor nos calienten otra vez el alimento. Perfecto. Un mensaje de cada uno de ustedes, un último minuto para ya cerrar y avisarle a las personas que nos están viendo, digamos que también todo esto está en nuestras manos, porque al fin y al cabo estamos hablando de cosas que podemos evitar. O sea, que hemos marcado errores, pero todos son errores completamente solucionables. Correcto. Para mí primordial es la educación, ¿verdad? Capacitarse, o sea, ahora tenemos información por mil, ¿verdad? Estamos bombardeados de información, entonces desde leer las etiquetas, desde educarme en cuanto a preservación de los alimentos, qué prácticas estoy realizando yo, interiorizar, ¿verdad? Qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y tener la disposición para cambiar todas esas prácticas, ¿verdad? Pero es fundamental educarnos, ¿verdad? Creo que esa es la forma en la que podemos ir generando ese cambio. Yo que también estoy en la parte académica y tenemos, ¿verdad?, la responsabilidad de formar los profesionales, es hacer hincapié, ¿verdad?, en esa formación, ¿verdad?, y en esa responsabilidad que tenemos de educar, ¿verdad?, sobre las buenas prácticas de inocuidad para garantizar la salud de la población, ¿verdad?, y poco a poco, ¿verdad?, transmitir ese conocimiento para ser agentes de cambio. Yo me voy a darle continuidad a la idea de la educación, porque sí tenemos que reeducarnos, abrir la mente, ¿verdad? Ser conscientes de que tal vez ideas que teníamos no eran las correctas, ¿verdad? Y tenemos que estar listos para corregirlas y tomar conciencia de que irónicamente y contra lo que muchas personas creen, muchos de las enfermedades transmitidas por alimentos se adquieren en los hogares, y eso es un mito que mucha gente tiene. Cuando alguien viene y se enferma, ¿a dónde comió? ¿Verdad? Todo el mundo tiene la idea de que en la casa nadie se enferma, ¿verdad? Entonces tenemos que ir quitando esos mitos, ¿verdad?, de que en la casa nadie se enferma. De hecho, en la casa es donde la mayor parte de las personas se enferman, que podemos tener ideas erróneas que podemos corregir y que podemos educarnos, ¿verdad? Y que tenemos que tener la mente abierta para mejorar, porque yo creo que todos mejoramos y todos cada día aprendemos algo nuevo. Claro, yo agregaría complementariamente el origen, porque al final somos una cadena de alimentos. Entonces, poder conocer la trazabilidad, desde dónde viene mi producto, cómo se asegura la inocuidad desde el origen, para poder llevar un producto, materia prima o un producto final ya listo para que no, y con prácticas adecuadas para que no enfermen las personas, me parece súper valioso. Por ejemplo, en Cargill nosotros aseguramos procesos desde las granjas para que hacia adelante en toda la cadena, a partir de las inversiones y demás, se pueda preservar la inocuidad y pueda llegar hasta la mesa. Y bueno, en la mesa, con la buena capacitación y formación que puedan tener nuestros comensales y consumidores, puedan realmente tener un producto seguro que pueda nutrirlos. Así es. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes tres. Y muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado durante este tiempo. Esperamos que, así como yo, hayan aprendido de qué debemos hacer cada vez que nos sentamos a cocinar. Agradecemos a nuestros patrocinadores, a Cargill, la Cámara de Porcicultores, a Mura Centro Culinario y también a la representación del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos y de la Universidad de Costa Rica. Yo soy Irene Rodríguez Salas, editora de Experiencias y Eventos de La Nación, y les esperamos con más foros como este para ir aprendiendo entre todos sobre diferentes cosas. Muchas gracias.